cada vez iban endureciendo el corazón y se resistían y lo acusaron y trajeron a sus padres. Este es ciego de nacimiento o no, ¿quién lo curó? Sí, nuestro hijo es. Que nací ciego, pues también. ¿Que quién lo curó? Pues ya está grandecito, pregúntenle a él. Nosotros no tenemos vela en este entierro. Y como el pueblo se fue endureciendo, las autoridades, mientras el ciego fue creciendo en la fe. Y hoy se nos presenta este precioso texto de la muerte y resurrección de Lázaro. Mucha gente me ha preguntado: Padre Charlie, ¿y Jesús tenía alguna familia con la que iba a tomar chocolate seguido? ¿Jesús tenía alguna familia con la que frecuentaba mucho? Porque uno dice, el padre Juan Carlos frecuentaba mucho a fulano, sutano y mengano. El padre Iván frecuentaba mucho a Bejarano, a Perencejo, ya no sé qué más. El padre Gildardo frecuentaba a fulano y a sutano. Y uno se recuerda como que quienes eran las familias con las que los padres tenían un mayor acercamiento. A veces por la simple empatía uno se siente más agradable con algunas familias. Y los curas que no tenemos familia, a veces terminamos encariñándonos con algunas familias, pero el párroco debe tratar de abrir ese horizonte. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿en qué estaba yo? Allá. ¿Jesús tenía alguna familia especial y amiguísima? Y la respuesta es sí. Tenía una familia a la que quería mucho. Y cada vez que llegaba a Jerusalén, se iba a la casa de esta familia. No era en Jerusalén, era en las afueras, en un suburbio. Se llamaba Betania. Y era una familia compuesta por 3 hermanos: Marta, María y Lázaro. No se habla de los papás. Suponemos que ya habrían pasado por la Pascua. Entonces solamente los 3 hermanos. Vivían en una hacienda, en una finca muy grande. Ay, Padre Charlie, ¿de dónde sacó que era una finca muy grande? Pues de la propia palabra de Dios. ¿Dónde enterraron a Lázaro? Allí mismo. Los judíos, que son escrupulosos en los rituales de pureza, no pueden vivir cerca a los muertos. Siquiera tiene que haber como 600 metros de distancia, más de medio kilómetro entre un cementerio judío y donde vive. Razón por la cual su propiedad era bastante grande. Tenía su propio cementerio familiar. Entonces era una propiedad grande. Cuando Jesús subía a Jerusalén a las fiestas, todo Israel subía a Jerusalén y no cabía ni un tinto en Jerusalén. La gente dormía en las veredas, dormía en los andenes, dormía debajo de los árboles, en los palos. Y entonces Jesús prefería irse, caminar los 2,5 kilómetros de Betania y quedarse en la casa de esta familia a la que quería mucho. 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Jesús iba por allá, se ponía a jugar ajedrez con Lázaro, ponía a jugar tenis con las hermanas, en fin, la pasaba muy sabroso. Un día le llega un WhatsApp al celular de Jesús. Le dice: tu amigo Lázaro está muy grave. Tu amigo Lázaro se está muriendo. Y Jesús dijo: no, todavía tengo que hacer unas cosas por acá. Tranquilos, que esto de aquí va a ser para un signo de Dios. Y entonces se demora más de la cuenta, se va a retiros espirituales, de reunión del clero, se va a celebrar por allá, se va a predicar por México, etcétera. Y entonces resulta que se le pasa el tiempo. Y entonces, cuando de repente Lázaro murió, entonces Jesús dice: ya es hora de ir a donde la familia que tanto quiero. Iba retardado y con bastante tiempo. Recorrió los 2,5 kilómetros que separaban a Jerusalén de Betania. Recorrió todo ese camino y se quedó en el portal de la finca. No entró. Oye, si vienes de tan lejos, ¿por qué no entras? Jesús siempre llega a nuestro dolor, llega a nuestra tristeza, llega a nuestro drama, llega a nuestro luto, llega a nuestra desgracia, pero es un caballero, no se mete donde no lo invitan. Recorrió la mayor cantidad del tiempo, pero se quedó a una distancia lo suficientemente prudencial para que el que lo buscara lo encontrara. Y así fue. Un criado se le acerca a las hermanas y le dice: he visto por la cámara de ahí de seguridad que está el maestro allí en la puerta de la hacienda. Y entonces les avisa: el maestro está afuera, y las llama. Y es interesantísimo, porque a mí me apasiona mucho este texto. Han pasado 20 siglos y las familias católicas seguimos respondiendo de la misma manera que las hermanas de Betania frente a la muerte de un ser querido. Cuando perdemos a un ser querido, un padre, un hermano, un abuelo,
un hijo. O reaccionamos a lo Marta o reaccionamos a lo María. Solo hay esas dos situaciones. ¿Qué hizo Marta apenas se enteró que el Señor venía en su camino? ¿Qué hizo? Se incorporó de su dolor, se levantó de su tristeza, se levantó de su luto, se levantó de su desgracia y salió corriendo al encuentro con la esperanza, con la vida de su vida, con el Señor de señores. La llegada del Señor hizo que se incorporara, se levantara de su tragedia y salir corriendo al encuentro de la esperanza que es Jesús. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo? Se quedó tirada en el piso llorando su muerte. ¡Ay! Se murió. ¡Ay! ¡Qué desgracia! ¡Ay! ¿Qué va a hacer de nosotros? ¡Ay! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ay! La vida nunca será la misma. ¡Ay! 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 Y se quedó ahí llorando a su muerto. Tú decides si la muerte de tu ser querido te atropella o por el contrario te fortaleces y te apoyas en el único que es capaz de acompañarte en ese trance misterioso que es la muerte. La muerte sigue siendo uno de los grandes misterios de la humanidad. Nosotros los cristianos la tenemos como amortiguada por nuestra fe, pero la muerte desde el punto de vista antropológico y filosófico es un absurdo. La muerte desde el punto de vista antropológico es un absurdo. Tanto esfuerzo, tanto crecer, tanto aprender en el colegio, tanto aprender en la universidad, tantos posgrados, tantas maestrías, tanto saber, que al final todo se lo coman los gusanos. Si la vida del ser humano se acabara en la muerte como lo sostienen los materialistas, los nadaístas, los niquilistas, el hombre sería un absurdo y Dios sería un payaso. No tiene sentido que tanto crecimiento se estrelle en la nada. La muerte sigue siendo un gran misterio, pero Jesucristo se metió en el dolor de las hermanas de Nazaret. Es que de hecho la propia encarnación, que Dios se encarne y se haga